tenemos ya los candidatos presidenciales que van a estar en la papeleta que a usted le van a entregar el día de las elecciones, el 16 de noviembre. Janet Jarra, José Antonio Caz, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enrique Sominami, Harold Maynichols y Eduardo Artés son los candidatos a la presidencia. Lo vamos a reiterar. Las encuestas indican que por ahora Janet Jarra y José Antonio Caz pasarían a la segunda vuelta y que en definitiva el vencedor sería Caz. Es lo que dicen las encuestas hoy. La impresión es que se ha producido un estancamiento de distintas candidaturas y que podría haber un cierto crecimiento en estos instantes de Franco Parisi. Hay que recordar que en la última elección presidencial hubo voto voluntario. En esta oportunidad será con voto obligatorio pero sin multa para los extranjeros, por lo que en la práctica para los extranjeros es un voto voluntario. Hay más de 4 millones de votos que se incorporarán a la votación respecto de la elección presidencial anterior. Son personas ajenas a la política, de sensibilidad volátil y que ellos son los que van a resolver el ganador. Es por esta razón que hay que mirar las encuestas, pero no someterse a ellas. Dos cosas pasaron en los últimos días en materia de elección presidencial. Algunas cosas pasaron, pero vamos a recalcar dos. Nuevamente, Janet Jarra se olvidó lo que decía su programa de primarias. Dijo que no contemplaba el aborto libre y sí lo contemplaba. Yo diría, está bien el reseteo, pero este no puede llegar a que haya una especie de actividad cerebral plana. Para explicar su nuevo olvido, Janet dijo, mira, errar es humano. Esta es una frase escénica. Cicerón dijo algo parecido, pero un poquito más filoso. ¿Qué dijo Cicerón? Dijo, errar es propio del hombre, pero solo el necio persevera en su falta. En fin, hay que tener cuidado cuando se cita frases antiguas. Esta es la primera gaffe de Janet. No se acordaba que prometía nacionalizar el cobre. Después, no se acordaba que se había opuesto al tercer retiro desde la AFP habiendo estado a favor. Dijo, me opuse al tercer retiro. Y resulta que había estado a favor. Y no solo eso, que había retirado plata y se la había guardado en el bolsillo en ese tercer retiro. Los continuos errores de Janet decidieron a su comando a que ya no participe ni en foros ni en entrevistas, a menos que fuera de esas entrevistas amables. En el comando escondieron al economista Luis Eduardo Escobar, el que había desautorizado todo lo prometido por Jara. En todo caso, el programa que presentó Jara ahora es uno totalmente distinto, es otra Jara, pero ¿cuál será en verdad? Me recuerda a esa obra que se llama 6 personajes en busca de autor de Pirandello. Como les decía, ya no hay aborto libre ni fin de las AFP. Se mantiene el sueldo de 750.000 pesos, pero será progresivo. Será una mezcla de alza de sueldo mínimo, subsidio a las empresas y transferencias directas. O sea, ya no es el sueldo mínimo pagado por el empleador. En esta parte, y como en casi todo el programa de Janet Jarra, no se dice cómo se va a financiar todo eso. El economista comunista del comando Janet Jarra se llama Nicolás Bohm. Aterrizó el programa y ¿qué dijo? Planteamos una alianza donde el Estado aporta orientación estratégica y el sector privado el dinamismo que lo caracteriza. O sea, ellos, porque ellos son el Estado, indican la dirección hacia dónde ir. O sea, son resabios y no tan resabios de las llamadas economías dirigistas. Es notable que en medio de la convulsa situación internacional, el programa de Jarra no se refiere para nada a las relaciones internacionales. ¿Y por qué? El asunto es simple. El Partido Comunista trazó líneas rojas respecto a Cuba y Janet, al final del día, obedece a su partido. Eso de la autonomía que ella proclama tiene muchas limitaciones y esa es una de las dificultades para que pueda acceder a la presidencia de la República. Por el lado de Evelyn Matei también hubo novedades. El gurú estratégico de la campaña, el que diseñó el libreto para alejarse de José Antonio Caz, el ecuatoriano vecindado hace rato en Chile, publicista, experto en marketing político, Daniel Pérez Pallares fue despedido. Lo despidió Juan Sutil. Pallares dice que él se fue por las diferencias sobre las orientaciones estratégicas de la campaña. O sea, dijo que él se fue, no que lo echaron. Dijo textual a La Tercera, decidí dar un paso al costado por las diferencias estratégicas y creativas. Era mejor
que la campaña que pueda seguir adelante, porque la elección está todavía muy abierta y hay mucho tiempo para ganarla con el empuje que le está dando Juan. El problema es que Juan, y se refiere a Juan Sutil metió la pata. Nuevamente alguien de la derecha sale a defender de alguna manera a Pinochet. Juan Sutil dijo relajado: los mejores momentos de la historia de Chile desde el punto de vista político fue el término del gobierno militar dictatorial. Para mí no fue una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática. La declaración, usted la escucha, es totalmente confusa, pero claramente dice: para mí no fue una dictadura. Después Sutil intentó aclarar, precisar, circunscribir, iluminar lo que había dicho. Demasiado tarde, ahí está. Hace un tiempo, respecto al mismo periodo, Evelyn Matthei habló de las muertes inevitables. Hace poco, en forma extemporánea, mandó una carta abierta a Sebastián Edwards, un recurso raro, extraño, para decir que ella es demócrata y es demócrata desde siempre. Y ahora viene lo de Sutil, que deja esa carta que mandó Evelyn Matthei bailando en el aire. ¿Qué hace Matthei? ¿Lo despide? No. Todos sabemos que es un comando que requiere contacto con el mundo empresarial. ¿Lo puede justificar? Tampoco. Una situación estúpidamente imposible, y así poco a poco, en medio de una torpeza o de torpeza tras torpeza, la candidatura de Evelyn Matthei se empantana. Sutil, el interventor de la campaña, el que dejó en la práctica de lado a Diego Pausen, puede convertirse en un peso, en un lastre. En reemplazo del ecuatoriano Pallares, llegaron a la producción creativa los hermanos gemelos Sebastián y Cristóbal Segers, muy conocidos en el ambiente publicitario, tienen mucho talento. Ese mucho talento, estoy hablando, es posible que en el estado en el que está la campaña de Matthei no le sobre nada. Ese mucho talento no le sobre nada e incluso le falte. A lo mejor es una campaña ya a estas alturas imposible. En todo caso, Matthei presentó su programa de gobierno y propuso, en el cuarto año de su mandato, llegar a un crecimiento del 4% y bajar inmediatamente el impuesto corporativo al promedio de los países miembros de la OCDE, o sea, al 23%, con una meta de llegar al 18% en 10 años. Adicionalmente, dijo, se rebajará el impuesto a las pymes al 10%. Propone volver o regresar a un régimen integrado de impuestos a la renta para incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades. Y también apoyo recortar, o incluyo en su programa, recortar en 8.000 millones de dólares el gasto público más mal asignado en los 4 años de gobierno. En este eje se menciona que se retomará el presupuesto base cero para justificar cada gasto, y también plantea políticas sobre seguridad pública. Eso del presupuesto base cero, que es una buena idea, pero yo diría imposible de hacer porque hay leyes vigentes que obligan a gasto. José Antonio Kast presentó también su programa. Incluye un plan de recuperación territorial para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, además de una política nacional de cierre fronterizo a los inmigrantes ilegales. Y en economía, un plan para enfrentar la emergencia económica, para recuperar el progreso, dice, que incluye medidas para promover la facilitación regulatoria, reducir el impuesto corporativo del 27 al 23% y un ajuste del gasto público de 6.000 millones de dólares, pero durante los primeros 18 meses. Inmediatamente, una política de shock. Johannes Kaiser presentó su programa y propone 0% de impuesto a las utilidades reinvertidas. Si reinviertes en Chile no pagarás impuestos. Así de simple, dice el documento. Además, promete poner fin a la doble tributación interna. Esta propuesta busca un sistema 100% integrado, donde el impuesto que paga la empresa se acredita completamente al socio o dueño. Y también propone eliminar las contribuciones. Dice que bajará los gastos para equilibrar la economía, aunque algunos economistas dicen que eso simplemente todas estas propuestas no dan. Bueno, las propuestas están lanzadas. Lo que sabemos es que en estos instantes, se lo reitero, está liderando Kast las encuestas y que le queda poco tiempo a Matthei para mejorar. Mejorar significa superar a Kast y pasar a segunda vuelta.
Su tarea es muy difícil en medio de estas continuas modificaciones en su comando. La tarea de Jara no es pasar a segunda vuelta, porque eso se da por descontado, sino que ganar a Kast en diciembre, en el balotaje. Sus límites, sus limitaciones, mejor, se han hecho evidentes. Eso de la cuna, el mérito, se ha ido desdibujando. Es que aunque la vara está notablemente baja, muchos dudan si tiene Jara las capacidades para gobernar en estos tiempos convulsos. Kast, mientras tanto, navega solo, aunque comienza a hacer errores. Restar importancia al Congreso es simplemente un error objetivo, pero actualmente está con amplia ventaja y el asunto si lograra mantenerla, aunque su competencia es débil. Desde ahora el foco estará en las campañas presidenciales y parlamentarias. Las luces de la moneda se irán progresivamente apagando en la medida que las oficinas se vayan desocupando, hasta que finalmente, y ocurre en todos los gobiernos, el presidente se quede solo con un grupito de incondicionales, ya sin poder, hablando entre ellos de anécdotas, chascarros, de lo que ya fue. Es el fin que ocurre a todos a los que se les escurre el poder hasta que simplemente no les queda nada.